Hola, buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webinar de Lovato Electric, donde descubrirán cómo arrancar un motor de forma suave, simple y compacta. Durante este webinar aprenderemos sobre las nuevas series ADXN de arrancadores suaves de Lovato Electric y todas sus características, versiones y aplicaciones. Hoy nos acompaña Javi Jiménez, responsable del departamento técnico en Lovato Electric. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Buenos días. Elizabeth. Buenos días, ¿qué Buenos tal? días a todos. ¿Qué tal? Muy Muchas bien. gracias por unirte a este webinar y por compartir todos tus conocimientos con nuestra audiencia. Y antes de dar comienzo a esta presentación, ¿podrían decirnos en el chat si nos ven y nos escuchan bien? Bueno, y mientras nos dicen si nos escuchan bien, los invito a visitar el stand de Lovato Electric. Lo pueden encontrar en el lobby de las jornadas técnicas y también les puedo dejar aquí el enlace en el chat para que visiten el stand. Y ahora voy a dar un poco un tour por el stand. Aquí podrán encontrar información, videos y webinars, y en esta sección van a encontrar la grabación y el PDF de este webinar. Simplemente dan clic aquí y lo encontrarán en la sección de webinars. Y también tenemos los catálogos de Lovato Electric, los encuentran en esta sección, e información sobre la nueva serie de arrancadores suaves ADXN, de los que hablaremos ahora, y aquí pueden encontrar el contacto de Lovato Electric. Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla. Perfecto, nos dicen aquí en el chat que se ve y se escucha bien. Y no olviden dejar sus preguntas en la casilla de preguntas en la parte superior, al lado del chat, para que puedan ser respondidas por Javi al final de la presentación. Bueno, te cedo la palabra y ya puedes dar inicio a esta presentación. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Intentaré ser lo más ágil y no aburriros mucho con esta presentación que trata sobre el tema de los arrancadores estáticos. Supongo que muchos de vosotros conocéis, otros quizá no tanto. Arrancadores estáticos que tienen varios nombres, son conocidos como arrancadores suaves, arrancadores progresivos, soft starters. Más o menos estas serían las denominaciones más comunes para el mismo aparato, ¿vale? Bueno, en esta primera parte vamos a hablar de lo que serían las características generales de esta serie nueva que lanza Lovato Electric de arrancadores estáticos. Es una serie compacta, ¿vale? Pequeñita, de pequeñas dimensiones, para las aplicaciones, dijéramos, más sencillas. O sea, más sencillas, pero ya con cierta categoría, ¿vale? Estos arrancadores ADXN, como digo, son muy compactos. Tener en cuenta 45 milímetros de ancho para toda la gama, ¿vale? Son arrancadores de 2 fases controladas. Esto ya más adelante explicaré qué significa 2 fases controladas, 3 fases controladas. Van de corrientes desde 6 hasta 45 amperios y la tensión nominal, esto es un gran pro que tiene estos arrancadores, que va desde 200 a 600 voltios. O sea, con la misma referencia tenemos casi todas las tensiones más comunes que tenemos en las instalaciones de hoy en día, sobre todo en España, ¿no? Siempre me voy a centrar un poquito en las instalaciones de España, aunque sé que hay gente que no sea de aquí, pero bueno. Estos relés también, perdonad, estos arrancadores tienen incorporado ya el relé de bypass, ¿vale? Más adelante también explicaré qué significa el relé de bypass. Y también, ya de serie, incluyen todos 2 salidas de relé, ¿vale? Que bueno, veremos sus funciones, ¿vale? Luego, ADXN sería la gama, pero dentro de esta gama ADXN tenemos 3 versiones, ¿vale? ¿Dónde se sitúa esta gama nueva de ADXN dentro de lo que sería la gama de arrancadores suaves de Lovato Electric? Bueno, pues esto se sitúa, como veis, está aquí, porque viene a sustituir una gama anterior que es la serie ADXC. El ADXC, bueno, ha sido muy utilizado hasta hoy y tiene las mismas características. Se trata de un arrancador compacto de 2 fases controladas, pero solo tenía una versión y era de ajuste con potenciómetros. Lo que hemos hecho es rediseñar este arrancador, darle una vuelta, sacar 3 gamas
para diferentes pretensiones, ¿no? O sea, mantenemos la gama de tres potenciómetros para sus ajustes básicos, pero añadimos 2 gamas más que también serán muy interesantes y luego explicaré. Dentro de la serie de arrancadores, de las familias de arrancadores progresivos que tenemos del Lovato Electric, luego tenemos la serie ADXL, que sería, dijéramos, la gama más avanzada de 2 fases controladas. Ya como podéis ver, estos arrancadores ya llegan hasta 320 amperios, o sea, por lo tanto ya estamos hablando de aplicaciones un poquito más de más envergadura, y ya incorporan un display multilenguaje, ¿vale? Los ADXN no veréis ningún display, es algo más sencillito, más compacto, ¿vale? Más en la línea de lo que sería un contactor, pero un contactor, en vez de 0,1, es un contactor, por decirlo de alguna manera, que te entrega tensión de forma progresiva, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la serie 51ADX, que es una serie clásica, lleva muchísimos años ya en Lovato Electric, y está pensado para aplicaciones de cargas severas. ¿Por qué cargas severas? Bueno, primero porque estos arrancadores son de 3 fases controladas y nos llegan hasta 1200 amperios. ¿Vale? En cuanto a calibres y tamaños, por un lado, a calibres, bueno, como ya he avanzado antes, tenemos 7 calibres diferentes, van de 6 a 45 amperios. Y luego, a nivel de tamaño físico, tenemos 2 tamaños, los dos tamaños, tanto el pequeño como el grande, son del mismo ancho, 45, lo único que uno tiene un poquito más fondo que el otro, 1 centímetro y pico más que el otro y un poquito más alto, ¿vale? Pero esto, respecto a la competencia, nos posiciona muy bien porque o sea, no toda la competencia tiene arrancadores de 45 amperios en 45 milímetros, ¿vale? Normalmente se quedan entre 30 y 38 y a partir de 38 ya se van a un ancho más grande y esto es una ventaja para cuadristas que quieren integrar muchos arrancadores en poco espacio. Características eléctricas. Bueno, pues estos arrancadores, por un lado tenemos la entrada de línea, la entrada del circuito de potencia, que sería esto que está en azul, ¿vale? Como ya he comentado antes, vamos de 200 amperios, hay 200 voltios hasta 600, con lo cual esto es una ventaja porque con un único código, una única referencia, abarcamos todas las tensiones, no tenemos que estar aquí estocando versiones para diferentes tensiones. Y luego, por el otro lado, tenemos lo que sería la alimentación auxiliar. Este arrancador necesita alimentación auxiliar para que funcione. Y esta alimentación auxiliar siempre hay que aplicársela, como vemos en este circuito, ¿no? Es como, es lo que alimenta la electrónica que hace que detecta primero si lo que está ocurriendo aquí en el circuito de potencia es correcto o no para proceder al arranque, en caso de que todo esté correcto o no, o que no lo haga. ¿De acuerdo? Bueno. Las aplicaciones principales de los arrancadores estáticos. Bueno, en particular de los ADXN, pero en general de todos los arrancadores estáticos. O sea, en general, pues como veis, hay una gran variedad de aplicaciones y en general es cualquier aplicación donde se requiera que la corriente de arranque del motor se reduzca. O sea, como sabéis, cuando hacemos un arranque directo en un motor trifásico, normalmente la punta de arranque es de hasta 7, 8 veces la corriente nominal, ¿vale? Esto a nivel de estrés eléctrico es muy importante. O sea, las líneas normalmente sufren en este tipo de condiciones, se pueden detectar caídas de tensión, etcétera, etcétera. Y el motor igual, si le entregamos toda la tensión de golpe desde cero, pues eso es un par de arranque muy, muy grande que lo que hace es estresar mucho mecánicamente tanto los acoples como los cojinetes del motor, ¿vale? Entonces, con los arrancadores suaves, lo que hacemos es aplicar la tensión de forma progresiva, de 0 hasta el 100%, ¿vale? Y entonces, cualquier aplicación que requiera esto sería idónea para colocar un arrancador estático. El único requisito de estas aplicaciones es que no sea necesaria variar la velocidad del motor. Para variar la velocidad del motor ya tendríamos que ir a variadores de frecuencia. Muchas veces la gente confunde variadores de frecuencia con arrancadores estáticos, ¿vale? El arrancador estático nunca te va a cambiar la velocidad del motor porque siempre va a funcionar, va a entregar la tensión, más o menos, o sea, de 0 a 100% voltios, pero siempre a 50 o 60 hercios, la tensión de red. En cambio, un variador te va a jugar tanto en tensión como en frecuencia.
Bueno, las versiones que hemos hablado antes y funcionalidades de cada una de ellas. Como hemos dicho, disponemos de 3 versiones dentro de la gama de ADXN. La primera sería la ADXNB, la B de básico, fácil de acordarse, y esto es lo más simple y esencial que se puede tener en un arrancador estático. O sea, esto viene a sustituir lo que teníamos antes con el ADXC, ¿vale? Solo tiene 3 parámetros que se ajustan aquí con 3 diales y las únicas cosas que se pueden ajustar aquí es la tensión inicial, la rampa de aceleración o tiempo de aceleración y la rampa de desaceleración o tiempo de desaceleración, ¿vale? Lo más, este arrancador dijéramos que es el más adecuado para arrancar bombas, ventiladores, bueno, como vemos aquí. En realidad pueden arrancar cualquier tipo de carga, pero por sencillez, las bombas dijéramos que son las aplicaciones donde normalmente el par de arranque no es tan necesario que sea muy elevado, ¿vale? Después de la serie ADXE tenemos la F, ADXNF, y F viene de NFC, ¿vale? Donde innovamos en este sentido, incluyendo la tecnología inalámbrica NFC, ¿vale? Para parametrizar el arrancador. ¿Esto qué significa? Pues que ya no disponemos de ningún selector, ningún potenciómetro para ajustar esos parámetros que hemos dicho anteriormente. A nivel de funcionalidad, estos dos son exactamente lo mismo, equivalen, o sea, tienen los mismos parámetros. Lo único que dijéramos que con el NFC conseguimos 2 cosas. Por un lado, es más sencillo, entre comillas, más sencillo, a gente que le cuesta más el tema de manejar móviles, pero sí que es más preciso programar por NFC, donde tú vas a poner 10 segundos o 11 segundos. NFC, cuando digo NFC, es mediante smartphone, tablet, etcétera, que también tenga NFC. O sea, es la misma tecnología que usamos cuando vamos a pagar el supermercado o la gasolinera, ¿vale? De forma inalámbrica, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros acercamos un móvil aquí al logo este de NFC, que es donde está el chip del arrancador, se nos disparará la aplicación de Lovato NFC y detectará qué tipo de dispositivo es y podremos programar esos parámetros de forma súper sencilla. Y además, sin la necesidad de estar al lado del arrancador, podemos alejarnos y irnos a una situación, a un lugar, a una localización más cómoda, con menos ruido, programar lo que tengamos que programar y luego volcarlo de nuevo al arrancador, ¿vale? Esto tiene una segunda ventaja, que es evitar que la gente que no está cualificada empiece a desajustar parámetros. Porque si yo me voy aquí y lo tengo ajustado ya de una forma muy concreta que me funciona, si viene cualquier persona, bueno, cualquier gracioso, entre comillas, y nos desajusta, nos coge un potenciómetro y no lo desajusta, pues nos puede provocar un problema. Con el NFC, pues tenemos la opción de proteger mediante contraseña esa programación y, por lo tanto, nos aseguramos en ese sentido de que nadie nos fastidie la programación. ¿De acuerdo? Y por último, ya tenemos el ADXNP, que sería la versión avanzada, y la P, bueno, pues dijéramos que le hemos puesto porque es el único que tiene protección, ¿vale? P de protección. Este, pues incorpora a nivel de estético, pues vemos que tiene los 3 potenciómetros de nuevo, tiene el chip NFC, con lo cual dijéramos que ya tienes estas 2 funcionalidades, y además integra un puerto óptico, con lo cual podemos programarlo ya a través de USB, a través de Wi-Fi o incluso a través de Modbus, el RS485, ¿de acuerdo? ¿Por qué el tema de la API protección? Pues porque este arrancador es el único de los 3 que ya incorpora trafos de corriente, y con esos trafos de corriente el arrancador es capaz de medir si el motor está en sobrecarga, si no lo está, etcétera, etcétera. Y entonces incorpora una serie de funcionalidades extra que no incorporan los 2 anteriores. Bueno, como hemos dicho, esto sería el ADXNB visto más de cerca, los 3 potenciómetros, ¿vale? ¿Qué ajustan? Pues ya lo he dicho, el primer potenciómetro ajusta la tensión inicial, que es esto de aquí, que es a partir, o sea, no se suele, estamos hablando de un arrancador suave, podríamos decir, pues empezamos de 0 voltios hasta 400. Nunca vamos a empezar de 0 voltios, porque normalmente el primer porcentaje, desde el 0 al 30%, es tensión inútil, que no va a mover el eje. Lo único que vas a conseguir aplicando
10 voltios 30-40 es calentar el motor y no vas a producir ningún beneficio. Por lo tanto, el ajuste mínimo es a partir de un 30%, ¿vale? Y obviamente tampoco vas a empezar de un 100%. O sea, el rango, dijéramos, óptimo sería entre un 30 y un 80%, y esto ya dependerá del par inicial necesario de la aplicación, ¿vale? El segundo ajuste es el tiempo de aceleración, que como vemos es de 1 a 20 segundos. 20 segundos para los rangos de potencias que estamos hablando son suficientes. Si nos vamos a arrancadores de más potencia, normalmente pues ya estamos hablando de ventiladores de muchísima inercia, es posible que incluso necesitemos más tiempo, pero ya no sería el caso de estos arrancadores, de esta familia, ¿vale? Y por último tenemos la rampa de desaceleración, que es el tiempo que tarda pues desde que damos la orden de paro hasta que el motor deja de recibir tensión. ¿De acuerdo? Por otro lado, aquí vemos unos terminales, que es donde tendríamos las dos salidas. Estas dos salidas, aquí tenemos un terminal común y las dos salidas individuales. Y en este arrancador básico tenemos que la primera salida sirve para el control del contactor de línea, del cual ya hablaré más tarde, y la segunda ya viene predefinida como señalización de final de rampa. Es decir, cuando el arrancador llegue hasta la tensión nominal, cuando llegue a la tensión plena que se le aplica al motor, activaría esta salida. Y esto puede servir para señalizar, pues bueno, ya se acabó el arranque y ya está el motor en régimen nominal. La versión NFC, bueno, pues tiene los mismos ajustes básicos que la versión básica, como ya he dicho, pero aparte tenemos la ventaja de que como podemos programarlo a través del móvil, podemos asignarles las funcionalidades de estas salidas, ¿vale? Podemos cambiar la funcionalidad predefinida de las salidas de relé, ¿vale? También otra cosa que no he dicho antes es que viene por defecto con unos ajustes que están pensados para compresores tipo scroll, que son los utilizados en sistemas de compresión de aire, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Este tipo de compresor tiene unas características de arranque muy concretas y es lo que decía antes. Si se desajustan un poco, pues puede ser difícil de volver a encontrar el set adecuado. Por eso se hizo el tema este. Se ha detectado que hay necesidad de proteger la programación de estas aplicaciones, y esto solo se puede conseguir pues, con el NFC y con una contraseña, ¿vale? Evidentemente, aunque venga preajustado con estos valores para compresores scroll, tú puedes poner el valor luego que tú quieras a través de la aplicación y dejarlo exactamente programado pues, para otro tipo de usos como bombas, ventiladores, cintas transportadoras, etcétera, etcétera. Y por último, aquí tenemos la versión avanzada. Como ya he dicho antes, este es el único que ya incorpora trafos de corriente, ¿vale? Y con esto vamos a monitorizar el consumo de corriente del motor y otra cosa que también es muy importante es que ya tenemos una funcionalidad que es la de limitación de corriente, ¿vale? Más adelante explicaré qué significa esto. Aparte del limitador de corriente, tenemos los tres potenciómetros para los mismos ajustes que hemos hablado. Tenemos el chip NFC y también aquí como extra pues tenemos el puerto óptico. En este puerto óptico podemos conectar diferentes mochilas, ¿vale? Que tienen estas referencias, donde podemos darle o comunicación Modbus RSTU, comunicación USB para conectarlo directamente al ordenador o Wi-Fi, ¿vale? ¿Para qué sirven estas dos últimas? Pues con el software de Lovato, que es el software Express, podemos hacer lo mismo que con el móvil, pero desde el software, que aparte de programar el arrancador, también podemos ver lo que está ocurriendo. Podemos monitorizar, hacer algún registro en tiempo real del consumo de corriente, etcétera, etcétera. Y para según qué aplicación puede ser interesante, sobre todo en las puestas en marcha. Vale, bueno, pues vamos a hablar de estas funciones que incorpora el ADXNP, el limitador de corriente. Bueno, ¿qué es esto? Pues un arrancador suave, normal y corriente, o sea, básico, ¿qué es lo que te haría? Pues a partir de una tensión inicial, ¿vale? En el momento que demos la orden de marcha, pues aplicará esta tensión y la irá aumentando progresivamente hasta llegar al 100%. ¿Vale? Sin tener en cuenta nada más que eso. O sea, el tiempo que tú le has dicho, que tarde desde este punto hasta este punto.
Entonces, de forma progresiva, la irá incrementando. Al tener este limitador de corriente, nosotros lo que podemos hacer es que decirle al arrancador que no pase de un límite. Es decir, yo tengo una instalación quizá que es un poco delicada, que es un poco donde el transformador está muy cargado, muy saturado, o tengo muchas cargas, o son muy sensibles a las caídas de tensión. Y entonces, con un arranque directo, como he comentado antes, pues al conectar este motor, pues tendríamos una punta muy elevada de corriente de 8 veces la nominal, y esto nos podría provocar pues caídas de tensión indeseables. Pues con este limitador lo que le podemos decir es, no quiero que me pase de 4 veces la nominal, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo gestiona esto el arrancador? Pues irá aplicando tensión, la corriente obviamente irá subiendo en función de la carga, pero si llega, alcanza el valor que nosotros le hemos puesto como límite, en este caso un 400%, pues dejará de incrementar la tensión. La mantendrá, ¿vale? Plano, 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 hasta que el motor vaya cogiendo inercia, y entonces cuando la intensidad empiece a decaer de nuevo, porque ya ha cogido ese punto de inercia, seguiremos con el arranque y la iremos incrementando hasta llegar al 100%. O sea, es una función muy interesante. ¿De acuerdo? La otra función, protección térmica del motor. Pues como hemos comentado antes, al tener estos trafos de corriente, estamos controlando la tensión la corriente que entregamos al motor, y esto pues nos permite incorporar un relé térmico electrónico. O sea, ya no un relé térmico convencional de metal, sino uno electrónico que realmente mide cuántos amperios estamos entregando al motor y si está en sobrecarga, en qué punto de carga está. Con lo cual, este nos permitiría aquí ahorrarnos este elemento, que como veis es un relé térmico, ¿vale? ¿Cuáles son las características de este relé térmico electrónico? Pues tenemos doble clase, además. O sea, la clase de disparo de un relé electrónico, dijéramos que es similar a la de los magnetotérmicos. Mientras más alta sea la clase, es más lento en la actuación, ¿vale? Es más permisiva, ¿vale? Pero es que además de ser ajustable a estos 4 valores, podemos seleccionar 2 clases independientes. Una para el arranque, porque si consideramos que el arranque es severo, el que le cuesta, que consume mucha corriente, le podemos poner una curva más permisiva, por ejemplo, la de 25, y luego en el momento que ya el motor alcanza su régimen nominal, que consume ya lo que tiene que consumir, ¿no? Pues ya le podemos ajustar, o sea, podemos dejarle ajustado un valor más bajo, dijéramos, más restrictivo para el funcionamiento nominal, ¿vale? O sea, es una gran característica que incorpora este arrancador. Otra función es la de señalización del par máximo. Vale, ¿qué es esto? Básicamente podemos decirle a una de las salidas de relé que nos dé una señal, ¿vale? Cuando el arrancador detecte que el motor está entregando un par por encima. El par lo calcula a través de la corriente, ¿vale? Pues cuando él calcula que el par está por encima de un valor que nosotros le pongamos, un 100%, un 80%, el valor que sea, pues no parará el motor, no tiene por qué pararlo. Simplemente nos cerraría el contacto, y nosotros con ese contacto pues podemos utilizarlo para lo que queramos, ¿no? En este sentido pongo un ejemplo que sería como esto es una mezcladora, una trituradora de aceitunas, ¿vale? Para extraer aceite, ¿vale? Entonces, esto pues es, bueno, ya veis, ¿no? Una trituradora donde tenemos un alimentador que va tirando las aceitunas aquí al depósito este. Y claro, llega un momento que si está muy cargado, puede ser que el motor que arrastra toda la maquinaria alcance su par máximo y empiece a sufrir, y no lo vamos a parar, ¿no? Lo que haremos es decirle, oye, pues mándame una señal para que esto pare y no me arroje más carga, que me corte la alimentación de las aceitunas, y ya a medida que esto lo vaya triturando y vaya aligerando su carga, pues de nuevo me mandas una señal para seguir con la alimentación de la máquina, ¿no? Pues este sería un ejemplo un poco básico de la utilidad de esta funcionalidad. La otra cosa que hemos hablado es el puerto óptico, el puerto infrarrojos, ¿vale? Y como ya he comentado antes, pues aquí podemos conectar estas 2 mochilitas. Esta sería una mochila que es para conexión USB, este es el programa Express que he comentado anteriormente. Una mochilita Wi-Fi, que es lo mismo, lo único que nos conectaríamos al ordenador de forma inalámbrica, ¿vale?
Y por último, pues podríamos conectarle una mochila que nos daría el Modbus RTU, ¿vale? Por si queremos conectar varios arrancadores o un arrancador en una SCADA o cualquier tipo de estas configuraciones donde querramos controlar de forma por field bus, que se llama, a estos arrancadores, pues tendríamos esa posibilidad. El Software Express, bueno, como ya he hablado antes, pues aparte de ser un programa básicamente para configurar los parámetros, que esto también lo conseguimos con los potenciómetros o con el smartphone, pues podemos hacerlo con este programa, ¿vale? Con el Express. Pero lo interesante aquí del Express, más que programar, es que podemos ver en tiempo real medidas eléctricas. Es lo que decía antes, podemos hacer aquí algún registro, estamos aquí en una puesta en marcha que nos está dando un poquito la vara, está siendo un poco conflictiva, no sabemos qué ocurre, pues siempre tenemos esta posibilidad de conectar el Express y registrar magnitudes e intentar analizar y ver qué está pasando para intentar ajustar mejor los parámetros, ¿vale?, del arrancador. El módulo RS485, bueno, pues como decía antes, esto sería una configuración típica de conectar varios arrancadores en paralelo a través de Modbus RTU. Esto iría un cableado muy sencillo, relativamente barato. Lo llevaríamos a un máster de Modbus, que puede ser tanto PLC como una pantalla HMI, como un PC o un Gateway Data Logger, ¿vale? Entonces, a través del Modbus también podemos darle órdenes de marcha y paro, lectura de medidas, ajuste de parámetros, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí, resumiendo un poquito, veríamos una tabla comparativa a la hora de elegir para una de las tres versiones que nos ofrece cada una de ellas, ¿no? Pues vemos que las tres tienen dos fases controladas, las tres incorporan el bypass y bueno, y a partir de aquí, pues sobre todo el tema de protección térmica del motor, que solo la incorpora la versión P, el tema de comunicación Modbus, que solo es posible con esta versión, el tema de que las salidas sean ajustables, solo lo podemos hacer con la NFC y con la P, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de aquí vamos a ver un poquito qué es cómo están dispuestos los elementos en el frontal del aparato, ¿no? Como vemos, bueno, antes de nada, la conexión de potencia, los cables de potencia se ubican aquí, tanto por la parte superior como la inferior, y los terminales son de brida, ¿vale? Es un terminal óptimo para este tipo de cables, para los cables que están pensados. Luego tendríamos aquí los tres potenciómetros de los que ya hemos hablado, el chip NFC, el puerto óptico, las salidas de relé, ¿vale? Luego tenemos aquí la conexión de alimentación auxiliar, que sería la 1 a 2, y luego el terminal ST, que es la orden de marcha y paro, ¿vale? Luego tenemos 3 LEDs, esto en todas las versiones, y con los 3 LEDs pues podemos analizar qué es lo que está pasando, ¿vale? O sea, hacer un poco el diagnóstico de si el arrancador está funcionando bien, si está arrancando, si está desacelerando, si está en bypass, si hay alguna alarma, etcétera, ¿vale? Más adelante veremos cómo. Bueno, la gestión de rampas de arranque y de parada del motor. Bueno, más o menos antes lo he anticipado un poquito y esto sería el funcionamiento básico de un arrancador suave, ¿vale? Tenemos una fase inicial, que es la rampa de aceleración, ¿vale? Que empezará siempre desde un valor mínimo del 30%, ¿vale? Y es ajustable pues hasta el 80%, ya lo hemos dicho antes. Y durante la aceleración, pues esto irá incrementando hasta llegar al 100% de la tensión inicial, ¿vale? Esto aquí, pues con tiempo. ¿Qué ocurre cuando llegamos a este punto? Pues este punto se llama el fin de rampa, o en inglés es el top of the ramp, con las siglas TOR, y aquí dijéramos que el motor recibe plena tensión, y es cuando actuarían los relés de bypass, ¿vale? Más adelante, en un esquemita, os explico un poco qué son los relés, para qué sirven estos relés. Llegados a este punto, cuando demos la orden de paro, pues llegaríamos aquí
y tendríamos estos dos parámetros que son importantes. En la versión básica, estos dos parámetros, el 4 y 5, vienen prefijados a un valor de un 20%, que es un valor óptimo, pero con las dos versiones más avanzadas, tanto la NFC como la AP, podemos ajustarlos, ¿vale? Y básicamente este parámetro, el 4, que sería el escalón de desaceleración, es como un pequeño freno que le podemos aplicar al motor, porque cuando hacemos el frenado no es necesario, o sea, de este punto hasta este, pues pasaría un tiempo que dijéramos que en ese punto es inútil, es un tiempo que se pierde, que al motor no le aporta nada. En cambio, si reducimos un poquito la tensión, entonces sí que efectivamente veremos que el motor empieza a frenar, ¿vale? Pues ese parámetro se puede ajustar. Luego tendríamos el tiempo de desaceleración y luego lo mismo que antes. A partir de cierto punto tampoco tiene sentido que le sigamos aplicando tensión, entonces ya lo lógico es que se corte la tensión del 20 o 30% hasta 0. ¿De acuerdo? Las entradas y salidas. Bueno, ya lo hemos dicho antes. Entrada digital, tenemos esta, que no es ni más ni menos que la orden de marcha y paro, ¿vale? ¿Cómo se hace esta orden de marcha y paro? Bueno, pues básicamente funciona parecido a un contactor. Aplicamos la tensión, o sea, tenemos a 1 y a 2, que es la tensión auxiliar, ¿vale? Que en principio luego hablaré de las tensiones auxiliares que disponemos, hay varias versiones, pero lo común es fase neutro, aquí tendríamos 220 voltios aplicados, y si aplicamos mediante un contacto, cerramos este terminal, aplicándole la misma tensión que a 1, pues entonces el motor nos arrancará. Mientras tengamos esta tensión aplicada, el motor funcionará. ¿Cuándo pararemos el motor? Pues cuando cortemos esta tensión. Cuando cortemos esta tensión, él lo interpreta como orden de parada. Eso no significa que el motor se pare de golpe, simplemente que empezará a hacer la rampa de desaceleración. ¿De acuerdo? Y luego por aquí pues tenemos lo que son las salidas. Yo creo que en este esquema voy a aprovechar para explicar un par de cositas. Primero, primero a explicar que la versión básica de este arrancador, el ADXNB, ya tiene estas dos salidas prefijadas y no se pueden cambiar. O sea, la salida 1, que sería el terminal 1114, es para controlar el contactor de línea, que es lo que vemos aquí. ¿Veis? Que esta salida está alimentando la bobina de un contactor, que no es ni más ni menos que este de aquí, que es el contactor de línea, ¿vale? Y luego la salida 2 sirve para indicar aquello que comentaba antes del bypass activo. O sea, en el momento que el motor acabe de hacer la rampa de aceleración y llegue a la parte alta, que es el 100% de la tensión nominal, se cerraría este contacto y esto pues lo utilizaríamos, bueno, el que lo quiera utilizar, pues para señalizar de que el motor ya acaba de arrancar y que está en régimen nominal, ¿vale? Entonces, ¿qué es el contactor de línea? ¿Para qué sirve? Bueno, lo veremos más adelante, pero básicamente es un contactor que se recomienda, primero, su implementación y que se ubica aguas arriba del arrancador, ¿vale? Y, evidentemente, ¿cómo se controla? Pues el propio arrancador, cuando tú das la orden de marcha, ya se encarga, lo primero que va a hacer es cerrar el contactor y entonces recibir la tensión, ¿vale? Recibirá la tensión y si la tensión es correcta, si la secuencia de fases es correcta, pues iniciará el arranque. Si no se cumplieran las condiciones de arranque, pues entonces arrojaría la alarma que tocara, ¿vale? ¿Para qué sirve? Bueno, luego lo vamos a ver, ¿no? No me quiero meter en las funcionalidades, pero hay 3 motivos principales por lo cual se recomienda instalar este contactor, ¿vale? Y lo segundo que quería explicar es el relé de bypass que he hablado ya varias veces de él, que no es ni más ni menos que estos dos contactos que tenemos aquí, ¿vale? Antes, al principio de todo, hemos hablado de que esto era un arrancador de 2 fases controladas. Bueno, ¿qué significa 2 fases controladas? Pues ni más ni menos que dentro de las 3 fases tenemos 2 que están controladas por estos elementos de aquí, que son son tiristores colocados en antiparalelo. Hay un tiristor en cada fase y en cada sentido en cada polaridad, dijéramos, de la tensión, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, como veis, aquí hay una fase que va directa, ¿vale? Porque en principio, para el funcionamiento de un arrancador progresivo no es necesario, no es obligatorio que de las 3 fases
estén controladas, ¿no? Entonces, con las dos ya podríamos controlar este valor. Vale, entonces, ¿cómo funcionan los tiristores? Lo voy a explicar muy rápidamente. Los tiristores lo único que hacen actúan como puertas, ¿vale? Entonces, si la puerta, si la tensión empieza de un valor 0, las puertas están cerradas, ¿vale? Entonces, a medida que nosotros queramos incrementar esta tensión, vamos a dejar pasar la onda en una proporción. La onda senoidal de tensión, ¿vale? Bueno, evidentemente, si dejamos pasar, mientras más grande sea la porción de onda que dejamos pasar a la salida, mayor será el valor eficaz de esta tensión. Hasta que la dejemos pasar entera, que entonces el valor eficaz será el nominal, ¿no? El 100%, que en este caso serían 400 voltios. Bueno, pues esto lo va haciendo, o sea, acá empieza sin dejar pasar tensión hasta que la deje pasar entera, y cuando llega al 100%, que sería el final de rampa, entonces se cierran estos contactos. Básicamente, ¿por qué? Porque ya una vez el tiristor está conduciendo todo el rato, no tiene sentido tenerlo conectado, ¿vale? Entonces, se activan estos dos contactos, con lo cual conseguimos que las tres fases estén alimentadas directamente, o sea, estén alimentando directamente al motor. O sea, aquí ya no interviene la electrónica. O sea, lo que le llega en la entrada es lo que recibe el motor, y son las tres fases senoidales sin armónicos, que es lo que diferencia más a un arrancador de un variador, ¿vale? Entonces, en el momento que estos tiristores ya dejan de jugar su papel, que sería, dijéramos, cuando el motor ya está en nominal, no tiene sentido que sigan funcionando y se desconectan, ¿vale? ¿Qué ventaja supone esto? Pues primero que los tiristores quedan ya protegidos al estar bypasados, puenteados, ya no están recibiendo tensión y por lo tanto quedan protegidos y le alargamos la vida útil a estos tiristores, ¿vale? Y segundo, al no estar funcionando, pues básicamente lo que no están haciendo es disipar pérdidas o sea, no están produciendo pérdidas por calor, ¿vale? La electrónica potencia es muy útil, pero como gran hándicap son elementos que disipan mucho calor y al final pues estamos desperdiciando energía. Por un lado, pérdida de energía, y por otro, como digo, pues disipan calor, y el calor normalmente suele ser problema en los cuadros eléctricos, ¿no? Porque implica ventilación, implica mayor tamaño, mayor espacio, etcétera, etcétera. Pues con estos relés de bypass, pues limitamos mucho ese valor de energía disipada, ¿no? Por calor. Bueno, aquí vemos las funciones de los relés en función de cada versión. Como ya he dicho antes, pues la versión básica tiene estas dos funciones prefijadas, pero las otras dos, pues podemos programarle tanto a una como a otra salida, pues todas estas funcionalidades, ¿no? El control del contactor de línea, la señalización de final de rampa, la señalización de alarmas. Ya no tendríamos señalización mediante salida, solo tendríamos mediante el LED, ¿no? El LED de alarma. Ya podríamos señalizar alarmas de forma digital, y obviamente también. Y pues además, como tiene el tema tiene los trafos de corriente, pues nos puede señalizar esa función que hemos comentado antes del par máximo. ¿Vale? Bueno, aquí el contactor de línea. Funcionalidades de las salidas de red. Bueno, ya lo he explicado antes, no me voy a entretener mucho. Pues el control de contactor de línea, el fin de rampa, que es cuando se alcanza este punto, ¿vale? Entonces se activaría esta salida. El contactor de final de línea, o sea, el control del contactor de línea, pues evidentemente si nosotros conectamos un contactor aguas arriba del arrancador, pues necesitaremos un contacto del arrancador para que lo gobierne. O sea, no es necesaria hacerle una maniobra específica a este contactor para que arranque antes del arrancador, para que cierre antes del arrancador y que abra después de que el arrancador acabe. El propio arrancador ya está, dijéramos, optimizado y preparado para que a través de una de sus salidas gobierne al contactor sin tener que preocuparte de hacerle maniobras auxiliares. Y luego, pues las funcionalidades de alarma, ¿no? Las alarmas globales, alarmas específicas o el máximo para el captado, ¿vale? Estas alarmas se pueden, en la versión avanzada y en la versión NFC, se pueden personalizar. O sea, veremos que hay muchos tipos de alarmas. Hay alarmas por sobrecarga,
por secuencia de fases incorrecta, por pérdida de fase. Pues hay algunas alarmas que son más importantes o menos y podemos asignarle propiedades a estas alarmas, incluso habilitar algunas y deshabilitar a otras, ¿vale? Vale, y esto es lo que vamos a explicar ahora. Los LEDs de estado, tenemos 3, como hemos comentado antes, ¿vale? El power, pues básicamente, en el momento que demos tensión entre A1 y A2, se nos encenderá y es lo que nos va a señalizar. Luego tenemos el LED run, que tiene varias funcionalidades. Si está apagado, el motor está parado, ¿vale? Cuando damos orden de marcha, lo primero que va a hacer es parpadear, ¿vale? Que esto nos estará indicando que está haciendo una rampa de aceleración. Cuando alcance el final de rampa, se nos quedará fijo, ¿vale? Entonces, de esta manera tendremos, de forma visual, entenderemos que el arrancador ya ha dejado de hacer la rampa y de que han entrado los relés de bypass y que el motor está recibiendo la tensión de red, ¿vale? Y en el caso de que programemos una rampa de frenado, porque es opcional, podemos poner rampa a 0 segundos, entonces la desactivamos, o podemos programarla al tiempo que queramos, ¿vale? Entonces, en ese caso, cuando demos la orden de paro, el arrancador parpadeará de forma más lenta y entonces estaremos visualizando que está haciendo la desaceleración, ¿de acuerdo? Por último, tenemos el relé de alarma. Esto es muy sencillo. Si está apagado, no hay alarma. Y si parpadea, hay una alarma. Pero dentro del parpadeo, pues, nos está dando una información, ¿vale? Y no es otra que, en función del conteo del número de parpadeos que haga, nos estará indicando si la alarma es la A01, la A02 o la A03. Es decir, si parpadea una vez y hace pausa, tenemos la A01. Si hace 2 parpadeos y luego para y va haciendo 2 parpadeos, tendremos la A02. Y así sucesivamente. Cada alarma, pues en el manual indica, cada código de alarma pertenece a una alarma y aquí veremos que en el manual se nos explica, ¿no?, los tipos de alarma que tenemos. Rápidamente podemos ver que la versión básica lo único que nos señaliza es la protección térmica del arrancador, que esta siempre va a estar, porque el arrancador lo primero que va a hacer es protegerse a sí mismo en caso de que detecte que se está sobrecalentando, ¿vale? Lo mismo con el sensor de temperatura, o si detecta que hay un fallo en el relé de bypass, porque al final un relé de bypass no deja de ser un relé mecánico y puede averiarse. Entonces, en caso de que pasara, se señalizaría, ¿vale? O un error de sistema. El NFC tiene las mismas alarmas, aparte nos señalizaría si una de las fases se cortocircuita. Veremos más adelante, también explicaré qué podría pasar si se cortocircuita una fase. Y obviamente la versión P, que es que tiene la protección, pues nos señaliza ya muchas más alarmas, ¿no? El tema de sobrecorriente en el motor, protección térmica del motor, incluso carga baja del motor, que esto es importante, por ejemplo, en pozos o en sistemas hidráulicos. Podemos proteger la bomba ante situaciones de que se ha quedado sin agua, entonces ante esa situación, a riesgo de quemar la bomba por falta de disipación, de ventilación, de refrigeración en este caso, pues podríamos decirle al arrancador que pare la bomba, ¿vale? Y bueno, pues el tema, todo lo que sea relacionado con corrientes de asimetría o etcétera, ¿vale? La versión básica tiene la alarma de secuencia de fases, ¿vale? La tiene desactivada, ¿vale? Esto viene así porque en muchos casos puede ser un problema. Puede ser que a ti no te interese controlar la secuencia de giro del motor, ¿por qué no? Por el motivo que sea. Y si la tuvieses activada, pues te podría estar arrojando una alarma y al final solucionarla es muy sencillo. Solo tendrías que invertir 2 fases en la entrada, ¿no? Pero si tú prevés que el motor pueda girar en 2 sentidos, pues obviamente tendrías que deshabilitarla, porque si no, no te lo iba a permitir, ¿no? Entonces, por defecto viene desactivada. Si la quisiéramos activar porque queremos controlar una bomba y solo puede funcionar en un sentido de giro, pues habría que hacerle, como esto no tiene NFC ni nada, nada más que 3 potenciómetros, hay que hacer una pequeña secuencia de giro al inicio del arrancador para activarla, ¿vale? ¿Qué más
alarmas y protecciones nos permite las dos versiones más avanzadas. Pues bueno, pues por un lado tenemos el umbrales de disparo, retardos de disparo, es decir, a partir de qué nivel se me dispara la alarma, cuánto tiempo puedo permitir ese nivel anómalo antes de que se me dispare. Puedo decirle a cualquier alarma, esto es muy fácil desde el móvil, programarlo, porque como veis aquí, para una alarma determinada, la A05, podemos activar y desactivar sus características. Pues podemos activar la alarma, podemos decirle que sea retentiva o no retentiva, que se auto-rearme, que nos pare el motor o que no nos lo pare, que nos lo pare inmediatamente o con rampa de frenado, dependiendo de la importancia de la alarma o de la situación, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto se puede hacer, obviamente, desde la aplicación NFC o desde Express mediante el PC. Bueno, ya casi finalizando esta presentación, vamos a ver un poquito el tema de instalación y accesorios de estos arrancadores, ¿vale? ¿Cómo se montan? Pues muy fácil. Tenemos las dos posibilidades más universales que pueden haber, que por un lado es el carril DIN de 35 milímetros. Tenemos un inserto de goma aquí para impedir que el arrancador se nos deslice a través del carril DIN. Y luego también disponemos de 4 taladros por si queremos anclarlo a una placa de montaje sin necesidad del carril DIN. ¿De acuerdo? ¿Qué accesorios podemos incorporar a los arrancadores? Pues, por ejemplo, tenemos el ventilador, ¿vale? Un ventilador que esto es muy importante porque nos mejoraría de forma sustancial el número de arranques que podemos hacer por hora para un determinado arrancador y a una corriente determinada, ¿no? Como veis aquí, por ejemplo, para un motor de 6 amperios, con una DXN de 6 amperios, podemos hacerle 60 arranques por hora, o sea, 1 por minuto. Si le incorporamos un ventilador, el mismo arrancador, el mismo motor, nos podría hacer hasta 90 arranques por hora. O sea, esto es una mejora de su rendimiento bastante sustancial, ¿vale? En los arrancadores de los dos calibres superiores, el de 38 y 45 amperios, esto ya lo lleva de serie. Por lo tanto, ya no podemos hacer arranques sin ventilador. Los vemos aquí, ¿vale? Otros accesorios que tenemos, pues bueno, tenemos aquí un kit de conexión rígida, con lo cual podríamos conectar el arrancador directamente a un guardamotor de la serie SM1R de la Autoelectric sin necesidad de cablear. Esto ya está preparado para acoplarlos directamente y nos ahorraría un trabajo importante, ¿no? Aparte, este accesorio te viene aquí con un calzo que ya viene incluido para compensar la diferencia de altura, ¿no? del carril DIN, ¿no? Entonces ya te quedaría todo un conjunto rígido y sólido, ¿vale? Otro accesorio. No es un accesorio, en realidad, un contactor de línea es un elemento por sí mismo, ¿no? Llegamos al punto que os he avanzado antes. ¿Para qué sirve un contactor de línea? ¿Por qué se recomienda? Pues, bueno, un contactor de línea es, como ya he dicho antes, se conecta aguas arriba del arrancador y tiene 3 funcionalidades básicas, ¿vale? 3 ventajas. El primero de todos, pues garantiza el aislamiento galvánico entre la alimentación y el motor. ¿Qué significa aislamiento galvánico? Pues una separación física, ¿vale? Porque al final aquí que hemos visto que tenemos 3 fases, pero 2 de ellas están controladas por un elemento electrónico, 2 tiristores, o sea, 2 conjuntos de tiristores, y la tercera fase es una barra, ¿vale? Aquí tenemos una barra de cobre que atraviesa el arrancador, con lo cual no hay una separación galvánica, porque al final lo único que separa la alimentación, si no tuviésemos esto, del motor, son los 2 tiristores, y eso son elementos electrónicos, son cristales de silicio, ¿no? Entonces, con esto sí que realmente tenemos unos contactos que nos están cortando físicamente la alimentación del motor, ¿vale? Con esto, al tener este aislamiento galvánico, estamos también protegiendo los tiristores, ¿vale? Los 2 tiristores, si no tuviéramos esto, estarían alimentados constantemente de la alimentación de la red. Es decir, aunque yo tenga el motor parado indefinidamente durante días o semanas, si no tengo nada aquí que me lo corte, estoy recibiendo tensión. Y entonces, ¿qué pasa? Que esos tiristores
son muy vulnerables cuando el motor, sobre todo cuando están en cero, cuando están cortando la alimentación, son extremadamente vulnerables a las perturbaciones de la línea, ¿no? A sobretensiones, subtensiones, armónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría ocurrir de que a lo mejor tenemos el arrancador ahí olvidado, alimentado siempre en un pozo, en el campo, y el día que vayamos nos encontramos que el arrancador no arranca. ¿Y por qué? Pues a lo mejor pues, hubo una perturbación, cayó un rayo, un apagón, lo que fuera, y se nos ventiló el tiristor y no nos hemos dado cuenta, ¿vale? Entonces, al poner esto, todo esto nos lo ahorramos, porque al final los contactos son extremadamente resistentes a este tipo de cosas, no se van a fastidiar, estando abiertos, además, ¿vale? Entonces, aquí estaríamos alargando y preveniendo muchos tipos de averías, conectando este contactor de línea. Y por último, y al hilo de lo que acabo de explicar, nos podemos enfrentar a un problema importante. Si no tuviéramos este contactor y se nos va un tiristor, ¿vale? En el caso que explicaba anteriormente, el tiristor se nos puede cruzar, es decir, conducir. Y entonces ya tendríamos una fase que ya conduce, porque tenemos la barra, y otra fase que se nos ha cruzado por el tiristor, por el motivo que fuera. Entonces, ya, sin hacer nada, el motor quedaría alimentado, ¿vale? Nos arrancaría intempestivamente y además nos arrancaría en modo monofásico, o sea, que es mucho más perjudicial para el motor. Entonces, claro, y no tendríamos forma de pararlo. La única forma de parar ese motor sería ir a las protecciones, que Dios sabe dónde pueden estar, y cortar la alimentación. Con lo cual, tendremos un problema importante si no tenemos el contactor. Al tener el contactor, esto puede ocurrir, obviamente, ¿no? Que tengamos el motor funcionando y por el motivo que fuera, pues que el tiristor se vaya. Pero esto, el arrancador lo detectaría y como tiene un relé que controla el contactor, pues el propio arrancador lo autogestionaría, cortaría la alimentación del contactor y todo el problema, dentro de lo que cabe, pues se reduciría al mínimo, ¿no? Pues de ahí siempre recomiendo que se instale, porque mucha gente coge y hace, bueno, hace un arranque suave y solo piensa en el arrancador, las protecciones y el motor. Y pocas veces piensan en este contactor de línea. ¿Vale? Otros elementos de protección. Bueno, pues más que, vuelvo a decir, esto no son accesorios, son elementos por sí mismos, ¿no? Cuando hacemos un arranque, siempre tenemos que tener dos tipos de protecciones. Protección contra cortocircuito y protección contra sobrecarga. Entonces, la protección contra cortocircuito no la podemos hacer de ninguna manera con ningún arrancador, ni con el básico, ni con el avanzado, el ADXNP. Eso solo lo puede hacer o fusibles o disyuntores, ¿vale? Entonces, aquí un guardamotor, que no es ni más ni menos que un disyuntor o un interruptor magnetotérmico, pues sería una opción, ¿vale? Entonces, en la versión básica sería obligatorio, porque la versión básica y la versión NFC no tienen protección térmica. En cambio, con este guardamotor ya tendríamos estas dos protecciones, la de cortocircuito y de sobrecarga, ¿vale? En cambio, con la versión avanzada, simplemente sería necesario no el guardamotor, porque tendríamos redundante la protección térmica, pero se podría poner, evidentemente, pero ya dijéramos que la función térmica del guardamotor pues la pondríamos o al máximo, la ajustaríamos al máximo para que no nos interviniera, le dejaríamos la labor al arrancador estático, ¿no? En cambio, en los arrancadores básicos y NFC sí que es necesario pues, poner tanto el relé térmico como el relé, o sea, como la protección magnética. Bueno, y por último vamos a hablar un poquito de qué versiones y cuántas referencias disponemos para estos tres tipos de arrancadores, ¿no? Obviamente tenemos tres versiones. Cada versión tiene asociada, después de la letra de XN, una segunda letra, que sería B, F o P, en función del tipo de la versión, ¿vale? Y luego, pues, ¿qué le añadiríamos? Pues básicamente sería el calibre, 006, 12, 18, 45 amperios, y luego
lo que hablábamos al principio de todo, o sea, tenemos dos versiones dentro de todos los calibres y de la misma versión de prestaciones. Tenemos la versión que funciona a 24 voltios, tanto alterna como continua, o la versión que funciona entre 100 y 240 voltios, ¿vale? Esto siempre estamos hablando de tensión de auxiliar, ¿vale? Porque la tensión de línea siempre hemos dicho que es la misma, ¿eh? 200 a 600 voltios. Entonces, aquí tendríamos resubido todos los códigos disponibles. Y bueno, aquí el tema de los colores estos más oscuros son el tamaño grande y los 3 colores estos más claritos son el tamaño más pequeño que hemos visto al principio. ¿Vale? Los calibres, bueno, pues ya lo hemos visto antes. Tenemos 7 calibres. Cada calibre tiene asociado una potencia nominal en función de la tensión, obviamente, y también de la normativa, si es IEC o es UL. Esto tampoco me voy a entretener mucho con esto. Y luego también hablamos de certificaciones. Evidentemente, pues estos arrancadores se han sometido a todos los tests habidos y por haber y han obtenido todas las certificaciones, bueno, al menos las más usuales, las más requeridas, ¿no? UL, CE, canadiense, etcétera, etcétera. Y por último, ya para acabar este webinar, voy a hablar de lo que es la documentación, de los manuales, etcétera, etcétera, dónde obtenerlo, dónde obtener toda la información de estos arrancadores, ¿vale? Entonces, el sitio donde siempre recomiendo visitar es nuestro sitio web. En nuestro sitio web, además, lo hemos renovado, Lovato Electric ha renovado su página web y ahora es mucho más fácil, más moderna y más navegable. Pues básicamente sería ir allí y buscar el código, ¿no? Lo que voy a hacer es intentar haceros una demo de cómo acceder a la información, ¿no? Porque también podemos acceder a la información mediante el catálogo, los que dispongáis de él, y vídeos, tutoriales, etcétera. Pero bueno, dentro de la página web puedes acceder a todo lo demás, ¿no? Entonces, voy a compartir el navegador, a ver si puedo. Segundito. Vale, creo que estáis viendo la página web. Sí, ¿no? Google. Sí, estamos viendo la página web. ¿Cómo se accede? Pues muy sencillo, lovatoelectric.es. ¿Vale? Aquí pues se nos carga la página. Como digo, ya es muy sencillo. Y entonces tenemos dos vías, ¿no? Si no sabemos la referencia del producto que estamos buscando, pues lo más sencillo es a productos y en función de las familias, pues sí, empezar a rastrear, ¿no? Arrancadores suaves. Pues muy bien, arrancadores suaves. Dentro de arrancadores suaves, pues veremos todas las referencias que tenemos, ¿no? Que disponemos de él. Podríamos filtrar por fases controladas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos tipología, avanzado, básico, NFC, número de fases controladas. En nuestro caso serían 2 fases controladas, entonces descartaríamos ya una familia. Y aquí vemos la familia de ADXL, que es la que tiene el display, y más abajo las ADXN, ¿no? Pero bueno, si queremos básico, pues ves, ya vemos aquí todos los ADXNB, ¿no? Entonces, da igual, ya he acotado, da igual a cuál vayamos, a qué calibre. Una vez acotado el producto, clicaríamos, se nos abre la página del producto, ¿vale? Y es el ADXNB. El manual, bueno, lo primero de todo, pues ¿qué accedo yo? ¿Qué es lo que veo en esta página? Primero, pues tengo una foto, ¿vale? Con vistas de todos los ángulos posibles del aparato, ¿vale? Y aquí en 4 iconos tengo acceso directo a lo más importante, ¿no? La hoja técnica, el datasheet, con todas las características eléctricas y mecánicas del aparato, físicas. Tengo, bueno, la foto esta tridimensional, que está muy bien. Tengo dimensiones, tengo esquemas eléctricos
y tengo acceso a vídeos que son vídeos tutoriales, ¿vale? Donde aquí aprenderíamos muchísimo. Están en inglés, pero bueno, los subtítulos están disponibles para traducir. La traducción automática de Google va fenomenal para el que no controle mucho el inglés y se aprende un montón. ¿De acuerdo? Entonces, no, quiero más información, pues nos iríamos al catálogo, ¿vale? Aquí en esta pestañita, arrancadores estáticos, y se nos abriría el capítulo correspondiente a todos los arrancadores que tenemos, ¿no? Por si quisiéramos, pues aquí vemos las 3 familias, gráficas, cuadros comparativos, etcétera, etcétera. Toda la información o sea, súper bien explicada, súper resumida del más o menos lo que yo os he adelantado en esta presentación, y luego ya tendríamos acceso a todas las referencias, ¿vale? No, pues me interesa el manual. Pues bueno, nos iríamos aquí, instrucciones técnicas, tenemos un manual de instalación y un manual operativo, ¿vale? El manual operativo es el mismo para todas las versiones, ¿vale? Como veis, ADXN, y luego en función de la versión, pues tendríamos acceso a unos parámetros u otros, ¿no? Aquí es donde se explica, que no me he querido meter, pues cómo se parametriza cada uno de los arrancadores. En la versión P, que es la avanzada, pues tenemos, ¿ves? Ya una serie importante de parámetros, ¿no? P01, P0. Bueno, todo esto súper ajustable, súper traje a medida, ¿de acuerdo? Y bueno, aparte de, pues tenemos acceso a los certificados, ¿vale? Que si no están disponibles, siempre se puede mandar un correo al servicio, luego lo veréis, a nuestro departamento de asistencia técnica para que os lo facilite. Tenemos acceso a dibujos CAD, ¿vale? No, aquí tenemos los certificados, perdón. Certificados, pues aquí tenemos los certificados más habituales, incluso una sección de FAQ, de preguntas frecuentes, y lo que os he comentado antes, acceso a los tutoriales. Vamos, en la misma página tenéis acceso a prácticamente el 100% de la información disponible de cada uno de estos aparatos. Y lo que digo para estos arrancadores es válido para cualquier otro producto de Lovato, ¿eh? O sea, si nos vamos a un variador, lo mismo tendremos para variadores. Como decía, si yo en vez de ir por este árbol, ¿no? de familias, me sé la referencia o más o menos me suena, yo sé que es una DXN, pues tan sencillo como poner ADXN en el buscador. Lo he puesto al revés. ADXN. Y nos aparecen, no, que yo quiero un variador de frecuencia, y más o menos me suena, ¿no? Voy a decir VLB3, ¿vale? Que es una familia muy conocida de variadores. Esto, y aquí tendríamos, da igual el modelo que elijáis, que siempre vamos a tener acceso a la misma información, ¿vale? Pues aquí tendríamos convertidores de frecuencia con la misma disposición, fotos, datasheets. Ya os lo digo, es súper recomendable que visitéis esta página porque vais a encontrar toda la información disponible de todos nuestros productos. ¿De acuerdo? Y nada, hasta aquí. Esto ya sería el final de la presentación. ¿De acuerdo? Voy de nuevo a compartir la presentación. Bueno, lo que he explicado sería el acceso a los manuales, FAQ, tutoriales, todo esto es lo que tenéis disponible en la página web. Espero que esta presentación haya sido amena, que no os haya liado mucho y que haya aclarado todas vuestras dudas, y las que no, pues ahora abrimos un turno de preguntas y podéis preguntar lo que queráis. Perfecto, pues abrimos el turno de preguntas y respuestas. No olviden enviar sus preguntas a la casilla de preguntas en la parte superior que está al lado del chat. Y bueno, si quieres podemos iniciar con las preguntas. Y les recuerdo que pueden visitar el stand de Lovato Electric y ahí se va a encontrar el PDF de la presentación y la grabación del webinar para los que no pudieron verlo completo o quieren volver a verlo. Ok, ¿puedes ver las preguntas, Javi? Sí, mira, vamos a empezar. La primera, ¿podrías explicar la razón por la que se controlan 2 o 3 fases? Sí, no sé si lo he explicado un poco durante la presentación. A ver,
¿Qué diferencias hay entre 2 y 3 fases controladas? Bueno, básicamente que disponemos 2 fases controladas, tenemos un circuito, una de las 3 fases que va directa al motor y las otras 2 están controladas por tiristores. En 3 fases controladas, las 3 fases que están controladas por tiristores, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas ofrece 2 fases respecto a 3? Hombre, la primera es muy obvia, ¿no? O sea, al tener 2 fases nos ahorramos tiristores en una de las fases, nos ahorramos espacio, ¿vale? Nos ahorramos tamaño, o sea, espacio, nos ahorramos el coste de ese tercer tiristor y nos ahorramos también, ya no el tamaño de lo que implica el tiristor en sí, sino el tamaño de lo que implica disipar las pérdidas, porque no es lo mismo las pérdidas de 2 tiristores, de 2 conjuntos de tiristores, que las pérdidas provocadas por 3 conjuntos de tiristores. Eso implica que un arrancador de 3 fases sea mucho mayor, ocupe mucho más espacio y se caliente más y tengas que tener muchas más medidas a nivel de evacuación de ese calor, ¿no? Por contra, ¿qué ofrece las 3 fases controladas respecto a las 2 fases controladas? Bueno, obviamente 3 fases controladas implica mayor coste, o sea, van a ser aparatos más caros, más grandes, pero en las 3 fases controladas, lo que sí que es verdad que cuando a medida que aumentemos la tensión, ¿vale? De 0 a 100, las corrientes de las 3 fases van a estar equilibradas, ¿vale? Al final estamos hablando de un motor es una carga equilibrada, las 3 fases normalmente consumen lo mismo, ¿no? Entonces, durante ese arranque con 3 fases controladas, las 3 fases te van a estar consumiendo los mismos amperios. Con 2 fases controladas esto no sucede. Siempre la fase que no está controlada, la que va directa, va a tener un pequeño, no tan pequeño, un desequilibrio que las otras 2 fases no van a tener. O sea, si por ejemplo, normalmente es un valor de, no sé si era un 15, no lo sé, no lo recuerdo exactamente. No suele ser un problema, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Supongamos que a lo mejor en un arrancador o sea, si en de 2 fases están circulando 10 amperios, en la tercera a lo mejor te están circulando 13, por decir algo, ¿vale? Pero eso sería un valor un 30%, que ya es bastante, sería un caso muy extremo. Pero normalmente en el 90 y pico % de las aplicaciones no suele ser un problema, ¿vale? Porque estamos hablando de un momento, del momento de arranque, que ya se presupone que va a haber más corriente de la nominal y ese pequeño desequilibrio tampoco no es tan pesado, no es tan importante si lo comparamos a no tener un arranque suave. O sea, si tuviésemos un arranque directo, las 3 fases estarían por un valor mucho más superior, vaya, que si no las tuviéramos controladas, ¿no? Entonces, es el único contra que te puede hacer decidir por elegir un 3 fases en lugar de un 2 fases controladas. Vale. ¿Cuál es la protección contra cortocircuitos recomendada? Vale, pues básicamente, a ver, eso ya depende del poder de corte. El elemento de poder de corte mayor, dijéramos, va a ser siempre el fusible. Lo que pasa es que el fusible, en comparación a un magnetotérmico, pues tiene la desventaja que tienes que ir, cuando se funde, tienes que ir y cambiarlo, ¿no? En cambio, un magnetotérmico, y siempre es más, encontrar repuestos siempre es más complicado, ¿no? Un magnetotérmico lo rearmas y te olvidas. Pero bueno, el magnetotérmico, si os fijáis, siempre va a tener poderes de corte inferiores a un fusible. Pero bueno, tanto fusibles como magnetotérmicos es lo recomendado, ¿vale? Y cuando digo magnetotérmicos, ahí incluyo el magnetotérmico de caja moldeada o un guardamotor, ¿no? El guardamotor, bueno, pues dijéramos que está más pensado para este tipo de cargas, que son motores. Pero sería esto. ¿A partir de qué potencia el arrancador dispone de 3 fases controladas? Bueno, ya lo he dicho antes. En nuestro caso, el Lovato Electric, pues tiene voy a ver si recupero la diapositiva, solo tiene una familia. Eso depende de cada fabricante. Cada fabricante tendrá su modelo de 3 fases controladas y lo escalará pues según crea conveniente. En nuestro caso, me voy a tirar de catálogo. Nuestro arrancador de 3 fases más pequeño es de 17 amperios
y llega hasta 1200. O sea que al final podrías tener un arrancador prácticamente para cualquier tipo de arranque de 3 fases controladas. Pero ya te digo, las potencias pequeñas es que sería tirar el dinero, entre comillas, porque no es necesario. O sea, tú un arranque de 17 amperios, que una fase tengas 17, o sea, que una fase, en el arranque no serán 17, serán más, ¿no? Pero pongamos que en un arranque tienes 30, en 2 fases tienes 30 y en la tercera tienes 36, tampoco va a ser un problema. Una vez terminada la fase de parada, ¿quién controla el contactor? Vale, sí. Esto es lo que, bueno, antes lo he intentado explicar, no sé si me he explicado bien, pero en el caso de nuestros arrancadores, los que controlan, todos controlan el contactor de línea. El propio arrancador lo gestiona esto. Voy a intentar, a ver si recupero diapositiva y... que se veía un esquema. ¿Vale? Se ve, ¿no? El esquema. Sí, vale. Entonces, como veis, aquí el propio arrancador tiene su salida dedicada al contactor de línea, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo doy la orden de marcha, cierro aquí un selector, doy tensión al arrancador y lo primero que va a hacer el arrancador, como ya tiene esta salida preasignada a esta función, que es control de contactor de línea, lo primero que va a hacer el arrancador al recibir tensión aquí va a ser cerrar esto. Al cerrar esto, la bobina del contactor se queda alimentada y el contactor cierra, ¿vale? Entonces, ya recibe, el propio arrancador recibe tensión de línea. ¿Qué hace? Pues evalúa la secuencia de fases, si es correcta, es incorrecta, si la tensión está dentro de márgenes o no está dentro de márgenes. Si todo es correcto, hace la rampa de aceleración y llegará al bypass, ¿vale? Vale, muy bien. Yo tengo programada una rampa de desaceleración porque, por ejemplo, estoy controlando una bomba y no quiero que se me corte en seco porque produciría golpe de ariete, ¿no? Entonces, yo abro aquí, ¿vale? Abro, doy orden de marcha y, claro, si este contactor no lo controlara mi arrancador, hay maniobras, he visto maniobras en las que yo cuando corto aquí, corto inmediatamente el contactor, con lo cual no hay tiempo a que se haga una desaceleración, ¿no? En nuestro caso no, en el caso de estos arrancadores, tú cortas aquí, él va a seguir manteniendo la bobina alimentada, va a hacer su rampa de frenado, de desaceleración, y en el momento que la tensión que le esté entregando sea cero, entonces abrirá aquí el contacto y el contactor quedará abierto y a la espera de otra maniobra, ¿vale? Como digo, es súper sencillo implementar esto. Si no tuviésemos este contacto, tendríamos que hacer una maniobra externa con intemporizadores, contactores auxiliares del contactor. Vamos, muy complicado. O sea, no muy complicado, pero ciertamente mucho más complicado que usar el propio arrancador para hacer esto. ¿De acuerdo? Y la última que veo aquí es, en el nuevo reglamento de baja tensión está contemplada la reparación con contactor en algún apartado. Pues sinceramente no lo sé. Primero que porque o sea, aquí el tema de los contactores, o sea, yo no creo que eso esté contemplado. O sea, no lo desconozco, pero no me, o sea, no entiendo exactamente la pregunta. Si se puede reparar un contactor y volverlo a utilizar, ¿por qué no? Pero vamos, en cualquier caso, tampoco es el tema del... En este esquema, bueno, siguiente pregunta. Esta pregunta la voy a obviar porque primero que no tiene nada que ver con arrancadores y segundo porque desconozco la respuesta. En este esquema está explicando dónde está el contacto para el térmico. Ah, vale, en este esquema, ¿dónde está el contacto para el térmico? Bueno, lo vuelvo a repetir, aquí no hay ningún térmico. Aquí, bueno, supongamos que este es un arrancador básico, por lo tanto hay que ponerle un térmico, ¿vale? Un relé térmico. Entonces, el relé térmico iría aquí, ubicado, ¿vale? Entre el contactor y el arrancador. ¿Cómo lo controlaríamos? Pues es una buena pregunta. O sea, normalmente el relé térmico lo que hace es que cuando dispara, lo que se suele hacer básicamente es cortar la alimentación de la bobina.
¿Qué es lo que haría yo en este caso? Pues en vez de cortar la alimentación de la bobina, lo pondría en serie. Ay, perdón, se me ha ido. Lo pondría en serie con la orden de marcha. Por lo cual, en el momento que el relé térmico me actúe, me actuaría sobre aquí. Entonces, si yo tengo programada una desaceleración, pues me la haría, como he explicado anteriormente. Si no, si yo pusiera el relé térmico, el contacto del relé térmico con la bobina, me cortaría el contactor y este no se enteraría, ¿vale? Y no podría controlar la desaceleración. Pero bueno, en este caso la pregunta es esto: ¿dónde colocaría yo el relé térmico? Pues aquí, en la orden de marcha, en serie con la orden de marcha. ¿De acuerdo? Creo que ha quedado explicado. No hay más preguntas por lo que veo. No hay más preguntas. Muchas gracias por esta ponencia. Aquí nos dicen que muy interesante, muy bien explicado. Muchas gracias por responder a todas estas preguntas de manera tan clara. Y no sé si tienes algo más que mencionar antes de cerrar esta sesión. No, pues nada, agradeceros a todos que habéis estado tan atentos, habéis hecho preguntas interesantes. Alguna me la he tenido que no la tenía contemplada, menos mal que la he visto al vuelo, pero sí, espero que os haya parecido interesante, básicamente, que no os haya aburrido mucho con la charla y ya está, poco más que añadir. Perfecto. Y les recuerdo que pueden ver la grabación del webinar y el PDF con la presentación en el stand de Lovato Electric. Los invito a visitarlo y también los invito al próximo webinar en menos de una hora sobre instalaciones eléctricas fotovoltaicas con Chint. Es a las 12. Y bueno, para los que se unan ahí, nos vemos. Ok, Pues se nada, les va a enviar, aquí nos preguntan si se envía el video por email, se les va a enviar el email de contacto para que si surgen preguntas después del webinar puedan ser respondidas por email y la hay una grabación estará pregunta, disponible en el stand. Sí, si me permites, perdona, sí, aquí sí. veo una última Hay pregunta. algunas preguntas, ok. Esta que es fácil la voy a acabar de... La versión avanzada, ¿cómo se produce la desconexión? Entiendo que es la protección térmica, pues mucho más sencilla. Como la protección térmica está incluida dentro de lo que es el firmware del arrancador, simplemente lo que va a hacer es, ¿detecto sobrecarga? Pues hago una rampa de parado. Automáticamente la hará. De hecho, ya explicaba anteriormente, en caso de sobrecarga, el arrancador, tú le puedes decir, o sea, la alarma de sobrecarga la verías aquí indicada con su código de parpadeos, ¿vale? Pues sobrecarga. A0, ahora no recuerdo el número, A06 pongamos, verías 6 parpadeos. ¿Qué es lo que haría el arrancador? Pues te pararía el motor automáticamente. ¿Qué podrías hacer tú? Pues elegir en la alarma A06, si te vas a la programación, elegir si quieres que te haga una parada inmediata o que te la haga desacelerada. Yo siempre recomendaría que si es una bomba o una cinta transportadora, pues que no te corte, que no te pare bruscamente el motor, que te lo haga de forma suave. Total, ya la sobrecarga ya está, se acabará refrigerando, ¿vale? Es mucho más sencillo. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por todo y que tengan buena tarde. Venga, Gracias, Javi. Bye. gracias a vosotros.